Hola, mi pregunta de esta semana es si los 3.500 millones de pesos que pagó el gobierno de Iván Duque en medio de la cuarentena para mejorar su imagen se perdieron o no. La situación económica y social del país es horrorosa. En campaña no hubo una sola reivindicación justa que Iván Duque no hubiera prometido cumplir en su gobierno. Defender la producción nacional, reducir la tasa de desempleo, proteger el páramo de Santurbán, aranceles a los confeccionistas, no hacer fracking, en fin. A 2 años de su gobierno, las que no ha incumplido es por falta de tiempo. En cambio, el gobierno ha establecido que la economía venía, y lo dice el ministro de Hacienda, que poco habla, en un franco proceso de recuperación económica. Hay que ver a la luz de los datos si esto es cierto o no. El gobierno había prometido una tasa de desempleo de 8%, pero para 2019 la tasa de desempleo fue de 10,5%. Y ojo, para el primer trimestre de 2020, aún sin emergencia sanitaria, la tasa de desempleo iba en 12,6%, la más alta en una sola década. Y la explicación es sencilla. No ha habido ninguna reforma a la estructura productiva del país. Por lo tanto, el tan cacareado crecimiento de 3,3% se debió a que los hogares compraron más, financiados por quienes sí tienen trabajo, pero en el extranjero, que enviaron sus remesas, las cuales crecieron 6,5%, es decir, casi más del doble que lo que creció la economía. Y con un crecimiento también de los créditos al 12,1%. Es decir, la economía creció porque los que trabajan afuera enviaron plata y porque los que están en Colombia estuvieron comiendo al debe, estuvieron mercando al debe. Esa fue la razón, no fue ningún otro misterio ni ninguna virtud de la política económica del país. En estos 2 años, la política económica no se ha centrado en seguir los pasos exitosos de los países desarrollados, sino en mantener la estabilidad financiera de unos monopolios que impiden el crecimiento económico del país. La acción mediática podrá decir otras cosas, pero no podrán convencernos de que esta no es la realidad del país. De hecho, yo le puse una tarea a mis estudiantes la semana pasada para que analizaran el balance del gobierno de Duque. Y en menos de una semana mis estudiantes llegaron a la misma conclusión de que esta política es un fracaso desde el punto de vista económico. Bueno, nos quedan 2 años para corregir esa lógica y proponer un camino económico distinto al que ha implementado el gobierno de Iván Duque.